No te pierdas este 10 de octubre nuestro evento El Reencuentro. Va a ser a las 10 a.m. a través de Zoom. Nos encantará verte, escucharte, compartir contigo el amor de Dios y divertirnos. Tendremos un concurso donde habrá 5 ganadores y tú los elegirás. El concurso consiste en que en un minuto nos compartas cuál es tu cosa o persona favorita. Esto puede ser comida, un pasatiempo, algún deporte, tu mascota, algún juguete y, ¿por qué no?, tu hermanita. Sé muy creativo. Puedes disfrazarte, hacer escenografías, lo que tú quieras para transmitir por qué esto es tu favorito. ¡Te esperamos! Continuamos con la serie El Rapto y en esta ocasión vamos a ver el número 7 y le hemos titulado La Odisea, la iglesia pobre rica. Hay que pensar bien, específicamente bien, qué es lo que el Señor pretende con todo lo que estamos estudiando en su palabra, al darnos el Apocalipsis, al darnos estas enseñanzas acerca de los últimos tiempos. La idea más que nada es avivar una iglesia dormida, avivar una iglesia que está muy divertida, no está preocupada por la salvación de las almas, porque puede ser una de dos, o está dormida la iglesia, o no son iglesias, o no son creyentes verdaderos. Entonces, yo quiero explicar aquí un poco referente a esto, de que el Señor en Apocalipsis 3, Él menciona una iglesia, que es la última iglesia de las 7 iglesias desde el punto de vista profético, de cómo iba a ser el comportamiento de la iglesia en los tiempos. Hoy estamos en la última etapa de la iglesia, que se llama la Odisea. Eran 7 iglesias, y empieza con la iglesia de Éfeso y termina con la iglesia de la Odisea. Cada nombre que se menciona de la iglesia es un pueblo que hace referencia a un sitio colocado allá por el área del Mediterráneo. En aquella área se encontraban estos 7 pueblos que tenían 7 iglesias locales. Y Dios usó a estas iglesias locales para señalar profecía de cómo se iba a comportar la iglesia a través de los tiempos. Bueno, estamos en la última iglesia y esta iglesia definitivamente tiene mucho que decir, ¿no? Mucho que desear inclusive. Permítanme hacer una oración antes de continuar. Dios Santo, una vez más, Señor nuestro, queremos glorificar tu santo nombre. Queremos dignificar tu evangelio por medio de obedecerlo, porque nos va a ir bien. Sabemos de antemano, Señor, que no hay nada seguro fuera de ti. Tú mismo dijiste que sin ti nada podríamos hacer bien. Así que queremos estar en tus manos voluntariamente. Nadie nos está coaccionando para que lo hagamos a la fuerza. Puede ser el prejuicio, puede ser cosas de la tradición que impidan que la gente pueda escuchar con animosidad y buena voluntad para estudiar tu palabra. Así que tu Espíritu que se encargue de esto. Nosotros cumpliremos nuestra parte en pregonar tu evangelio, cumpliendo la gran comisión. Danos entonces sabiduría y gracia, inspiración, pero que seas tú mismo, Señor, quien guíe esta plática. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en Apocalipsis 3, 14 al 21, el apóstol Juan escribe
este último mensaje a una iglesia llamada iglesia local en un pueblo llamado Laodicea. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, sé tus hechos, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres lo uno o lo otro. Así que, como eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de escupirte de mi boca. No me gusta mucho esto que dice en esta versión. La palabra que nuestro Señor realmente usa aquí no es escupir, como se lee en esta versión. Pero en la primera que leímos, que es la Reina Valera 60, usa el término vomitar. Vomitará la iglesia, ¿por qué? Dice, porque le dio náuseas. No te defines, no eres ni frío ni eres caliente, sino tibio, ¿verdad? Tibia. Entonces te voy a vomitar de mi boca. Es una iglesia que representa a la iglesia de hoy, aunque hay excepciones, por supuesto. Es una iglesia que ya no se puede identificar el sello del Señor Jesucristo, no se nota su presencia en esa iglesia llamada Laodicea. Es la iglesia de hoy, es la iglesia moderna, es la iglesia apóstata. Es una iglesia sin compromiso espiritual y por lo que se ve no le interesa lo más mínimo. Están muy divertidos, están muy contentos. Esta clase de testimonio de la iglesia moderna da al traste con el amor abnegado y el servicio cuidadoso de compartir lo que Cristo ordenó a los creyentes. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. O sea, nosotros tenemos que ir y testificar, tenemos que ir a contar lo que el Señor hizo en nosotros. Porque realmente la gente no daba un quinto por nosotros, pero cuando vieron el cambio, se quedaron admirados. Pero la gente debe saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, qué provocó estos cambios en nosotros, que no tenemos ningún mérito en ello. Simplemente nos colocamos en manos del Señor para que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Así que esta iglesia ya no sazona con su sal, ya no alumbra con su luz, a menos que no sean realmente convertidos. En realidad tenemos que aprender nosotros a discernir cuál es el fruto de un verdadero creyente. Porque muchas veces nos confundimos simplemente porque la gente profesa con su boca que son cristianos, pero no se ve en los hechos. El árbol se conoce por sus frutos, lo sabemos. ¿Dónde está ese fruto? ¿Dónde están esas obras de que realmente Cristo está en tu corazón? Una cosa es ser salvos sin obras y otra cosa es mostrar la salvación con las obras. Así que una iglesia que no da luz es una iglesia apagada, por supuesto. Una iglesia que no sazona con su sal, pues ya es una iglesia muerta. Entonces, esta iglesia está siendo pisoteada por el mundo.
ha sido arrinconada por el mundo porque no influye poderosamente en el mundo. Y por eso el mundo va hecho un lío y un caos, porque no hay nadie que lo impida. Entonces yo pienso que hay muchas dudas respecto a que la llamada iglesia de hoy sean realmente creyentes. Mi maestro un día dijo, el 85% de los congregados no son salvos y el 15% que realmente lo son no testifican. Entonces es una iglesia muerta. Aquí en Monterrey, ¿cuántas veces hemos experimentado el frío? ¿Cuántas veces hemos experimentado el calor extremos? Desesperante, ¿verdad? Entonces buscamos un término medio que no nos coloque en esos extremos. Buscamos algo confortable tanto en tiempo de frío como de calor. A los humanos no nos gustan las temperaturas extremas. No nos gusta que haga frío y no nos gusta cuando hace calor. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, para nuestra comodidad, mezclamos los dos juntos. Salimos con lo que es confortablemente cálido, tibio. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de la Odisea. Se estaban comprometiendo espiritualmente por el bien de la comodidad. Es mucho más cómodo asistir a una iglesia donde nadie se toma muy en serio los asuntos doctrinales de las Sagradas Escrituras, donde por comodidad evitan las discusiones sobre estos temas. Esta iglesia estaba comprometida, o mejor dicho, comprometiéndose su enseñanza por el bien de la paz, entre comillas. Tenía suficiente verdad para aliviar la conciencia sin volverse fanáticos, pero suficiente frialdad para calmar su voluntad sin congelar a la gente. Era una iglesia cómoda. Podrías haber asistido a esta iglesia durante años y probablemente habría sido muy placentero, pero no pasaría mucho. No hay novedad en el frente. No sería desafiado nunca, reprendido tampoco, corregido o exhortado, jamás, sino alentado y respetado solo porque era una iglesia cómoda que no se metía en problemas. ¿Y usted por qué no tiene problemas? Porque no le contradigo a nadie. No creo que sea eso. Pues no ha de ser. La gente no quiere discutir, y menos cuando se trata de asuntos doctrinales de la palabra de Dios. Era una iglesia que necesitaba un compromiso espiritual. Pero no tenía un compromiso social. Por eso se llama Laos, la Odisea, una iglesia del pueblo, no de Cristo. ¿Qué piensa Jesús de una iglesia así? Pues realmente es una iglesia que da asco, que puedes aparentar mucha belleza, comodidad, confort, como sucede. La gente está muy divertida, no tiene incomodidad, no hay quien les incomode en lo más mínimo, no hay quien les inquiete con la condenación, con el infierno, no hay quien hable referente a esto con toda claridad, porque se le van las ovejas, ¿no? Un evangelista le escuchó la queja de un pastor que dice, oiga hermano, no sé por qué la gente se está yendo siempre, ¿verdad? Dice, hermano, la única forma de retener la gente es que nunca les diga la verdad. O sea, no hable fuerte del infierno, no hable fuerte de la condenación de sus almas. Y verá que se va a llenar su iglesia. Y es lo que está pasando el día de hoy. Los pastores no se quieren comprometer arriesgando su salario. Esto realmente es nauseabundo, repulsivo. Puede ser que a la gente le guste esta forma y este método, pero a Jesús no le gusta esto. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, siguiendo tradiciones de los hombres. Puede que los haga sentir cómodos, pero a él le enferma, al Señor le enferma. Pero solo alentado y respetado porque era una iglesia cómoda, pero también una iglesia comprometida con el pueblo. Una vez más, debo decir
que hay miles de iglesias como esta en todo el mundo el día de hoy. Aquí en nuestro país y en otros lugares, siempre es esto lo que está viendo. En mi opinión, la actitud más destructiva y peligrosa que puede tener una iglesia, y me la encuentro en todas partes, es que la iglesia le pertenece a la gente, al pueblo. La poseen y existe para su beneficio. Y eso es lo que convierte a una iglesia en lo que algunos han llamado un club de campo religioso, que opera en beneficio de los miembros. Un joven pastor preguntó a un famoso maestro de la Biblia: ¿qué harías si estuvieras en mi lugar ante esta situación en la que yo me encuentro ante los directivos de la iglesia donde yo sirvo? Y agregó el joven: el presidente de la junta de la iglesia me dijo, mire usted, porque le hablaba de usted, ha sido usted pastor aquí durante un año, es usted un buen joven, nos gustas, eres un buen maestro de la Biblia, pero hay un par de cosas que queremos que comprendas antes de renovar el contrato, porque acuérdense que estos pastores son contratados por una, vamos a llamar, una mesa directiva de la congregación. Así está su constitución religiosa establecida. Primero, dijo el directivo, queremos que sepas esto. Esta es nuestra iglesia, no es tuya. Estuvimos aquí antes de que tú llegaras y estaremos aquí después de que tú te vayas. No queremos que hagas muchos cambios en esta iglesia. En segundo lugar, queremos que comprenda que lo contratamos y podemos despedirlo cuando querramos. Si no le gusta la forma en que hacemos las cosas, entonces tendrá que irse, pero no nosotros, sino usted. Luego dijo, tengo que reunirme con ellos nuevamente la próxima semana. ¿Qué crees que debería decirles? Entonces le dijo, bueno, pues yo les diría, la próxima vez que nos reunamos, por favor, traigan sus Biblias, porque vamos a tener un estudio bíblico. Y cuando ya estén reunidos todos, les vas a decir, entiendo que algunos de ustedes sienten que esta es su iglesia. Ahora, quiero que me muestren eso que me están diciendo en las Escrituras. ¿En dónde dice eso? En las Escrituras. Porque al leer las Escrituras, encuentro que Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y eso está en Mateo 16, 18. Y cuando Pablo habla a los ancianos en Éfeso, dice, apacienta el rebaño de Dios que está entre ustedes, asumiendo su supervisión. Hechos 20, 28. En ninguna parte de las Escrituras se dice que la iglesia le pertenece al pueblo. Es la iglesia de Jesucristo, es la iglesia de Cristo. Aproximadamente 2 semanas después, este amigo consejero recibió una carta de este joven pastor que le dijo, hice exactamente lo que usted me dijo, volví a la pizarra y le dije que me despidieron, ¿no? Le dije yo a mi familia. Pero ahora le vengo a decir a usted que la conclusión de toda esta discusión es que acabé despedido. Estoy sin empleo. Pero un par de semanas después, este mismo joven le escribió a este pastor consejero que decía en esa carta, otra iglesia me ha llamado y resolvimos todos estos asuntos antes de comenzar. Creo que esta va a desaparecer. Lo he seguido a través de los años, dice el consejero pastor, y puedo decirles que una iglesia floreciente ha resultado del ministerio de este joven que decidió obedecer la palabra de Dios, abandonando esas iglesias que de plano no quieren seguir a Cristo. Cada iglesia, repito, es la iglesia del Señor. Eso es lo que la Odisea olvidó. Por eso se llama la Odisea. Es la iglesia del pueblo y no de Dios.
es la iglesia de la gente, pero no de Cristo. Pero la Odisea no solo se sentía cómoda, sino peor aún, complaciente. El Señor dijo en Apocalipsis 3:17, dices, soy rico, he adquirido riquezas y no necesito nada. Pero no te das cuenta de que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Qué triste condición. Hay una gran diferencia entre tú dices y tú eres. Nuestro Señor señala esta diferencia. Este es el testigo fiel y verdadero, que habla el que dice toda la verdad, aunque duela la verdad. Esta iglesia en la Odisea era, para usar una expresión popular, gorda, muda y muy feliz. Era engreída, autosuficiente, complaciente. Tenía mucho dinero. Quizás tenía edificios hermosos, predicadores talentosos, un gran coro, un gran órgano y el respeto de la comunidad. Pensaron que lo que estaban haciendo estaba bien. Pero cuando Jesús lo mira y le dice, miserable eres, pobre, ciego y desnudo, ¿por qué tanta diferencia en estos dos puntos de vista? Es porque se midieron con dos estándares diferentes. Si usa dos estándares de medición diferentes, pues nunca se podrá ponerse de acuerdo sobre cuál es la temperatura real. Porque uno se mide con Fahrenheit y otro se mide con centígrados. Y decimos una cifra, pero hay que aclarar, ¿con qué lo mediste? ¿En Fahrenheit o en centígrados? Bueno, eso es lo que estaba pasando aquí. Se estaban midiendo con dos estándares diferentes. La Odisea estaba usando las normas del mundo. Fue agradable, cómodo, aprobado por la comunidad de alrededor y pensaron que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo bien. Pero Jesús está usando el estándar de cómo pretendía que fuera su iglesia. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es entonces la iglesia del arrebatamiento? ¿Es esta iglesia la presente? ¿La que va a ser arrebatada? Definitivamente, la iglesia no debe ser y no es un country club. Correr en beneficio de los miembros. Tampoco es un centro de artes escénicas, donde uno se entretiene con música maravillosa. No debe ser un grupo de acción política, tomando partido en los temas del día, ni debe ser un movimiento de protesta. Elementos de todos estos pueden, en ocasiones, expresarse legítimamente en la iglesia, pero ninguno debe ser el propósito por el cual la iglesia existe. No es un centro de polémica política, no es un centro de artes, no es un centro de discusión, como si fuera un lugar donde se discute el fútbol y cada quien opina. No, el único que opina aquí es Dios. Por eso el que comparte la palabra no comparte a título propio, está compartiendo lo que dice la Escritura y debe ser muy fiel a la Escritura. No debe contar sueños, no debe contar sus propias ideas, sino debe ser una aplicación práctica, a veces en sus propias vivencias, pero siempre con referencia a lo que está escrito, no lo que se le ocurra. Ahora, vamos a hablar de la sal. Jesús nos dice claramente cómo será su iglesia. Debe ser sal. Y no solo sal, sino sal salada, sal que sale o que sala. Él dijo, la sal que pierde su sabor no sirve para nada. Esto lo dice el Sermón del Monte en Mateo 5:13. Solo será arrojada y hollada bajo los pies de los hombres, porque ya no sirve para nada de esa sal. Pero una iglesia que es sal, debe ser salada y debe sazonar. Quiere decir que como la sal en la comida, debe esparcirse por toda la zona,
sazonando y aromatizando todo lo que toque. La iglesia debe funcionar no solo cuando se reúnen los domingos, sino también en los lugares donde están ustedes durante la semana, en oficinas comerciales, en sus trabajos, en la casa, en el mercado, en las tiendas, en su hogar, en la escuela, donde sea que estés. Ahí es donde la iglesia hace su trabajo. La visión de una iglesia no debe ser una iglesia de visión de 4 paredes, sino ir por todo el mundo. La iglesia no debe estar encerrada, la iglesia debe estar esparcida por el mundo. Ahí es donde hay que dar la buena noticia y ser sal, comenzando con la propia casa, el hogar. Condimentar la vida con un sabor diferente, una actitud diferente ante las circunstancias, que no va con la voluntad. Caminos perversos, desenfrenados del mundo, pero que elige caminar en la verdad, porque es la voluntad de Dios, no la del hombre, la que se debe seguir. Hay que seguir la justicia, hay que seguir el amor, la honestidad, la sinceridad. Todo esto hay que seguir, y es lo que nos enseña la Escritura. Por eso somos hombres nuevos. Todo es hecho nuevo, dice la palabra, para un pecador que se arrepintió, recibiendo a Jesucristo como su Salvador, además de ser Señor de su vida, propietario de su vida. Jesús te compró con un grande precio, su propia sangre. Por lo tanto, Él es el dueño de tu vida. Él es el dueño eternamente propietario de tu vida. Así que entrégale las escrituras de tu ser, para que Él sea el que eche mano de su propiedad, que eres tú, que se entregó a Cristo Jesús. Así que Él tiene derecho de hacer contigo lo que Él quiera, lo que quiera hacer con cada uno de nosotros. Bienvenido. Así es como la iglesia se vuelve sal, llena de buenas obras y siempre compartiendo el bien a todo el hombre y mujer afligidos. Ahora, hablemos de la luz. También debe ser luz. Además de sal, debe ser luz, dice la Escritura. Eres como una ciudad asentada sobre un monte, dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo, dice Mateo 5:14. También en el Sermón de la Montaña. La luz es un símbolo de la verdad. La iglesia debe ser una fuente de verdad y visión. Es la iglesia la que tiene la tarea de hacer que las personas comprendan el programa de Dios a lo largo de la historia y de interpretar los eventos del día para que los hombres vean lo que Dios está haciendo, no que el hombre intenta hacer. Esa es la obra de la iglesia. Siempre pregonar lo que Dios dice, no lo que se te ocurra. ¿Dónde está lo que Dios dice que digamos? Pues en la Biblia. Y por eso la estudiamos minuciosamente, con mucho cuidado y celo, para nunca salirnos de la verdad. Entonces, esa es la obra de la iglesia. Declarar la verdad sobre la condición perdida de la humanidad y las buenas nuevas de que ha nacido un Salvador que nos salvará de nuestro pecado. Juzgada por ese estándar, la Odisea no tenía nada. Estaban como desnudos, pobres, miserables y ciegos. Una iglesia así, sin un testimonio de santidad que la identifique plenamente con el Señor Jesucristo. Una iglesia que no tiene ningún cargo verdadero por la salvación de las almas y sobre todo en vista de que el tiempo se acerca, no puede ser la iglesia que ha de ser levantada pronto. No puede ser la iglesia del arrebatamiento. Sabemos por las Escrituras que viene un tiempo terrible, un tiempo que está profetizado, y todo lo que Dios dice se cumple completamente al pie de la letra. Como Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que el Señor dice, todo se cumple al pie de la letra, a pesar de tanta oposición,
persecución, muerte, sangre derramada, mártires por todos lados, creyentes. La palabra sigue adelante. ¿Cuántas veces han hecho piras gigantescas de Biblias quemándolas? Y todavía la tenemos aquí. Porque es la voz de Dios, es la palabra de Dios. No puede pasar hasta que se cumpla, hasta lo último de lo que Él mismo dijo que iba a suceder. Así que nosotros realmente sabemos por las Escrituras que viene ese tiempo, un tiempo malo, muy malo, como nunca en la historia ha sucedido para la humanidad y sobre todo para el pueblo de Israel. Y todo indica que esto será pronto, que ya no tarda, aunque no sabemos de fechas y aún así esta iglesia no puede de ninguna forma continuar en esta frialdad, porque no está mostrando amor ni cargo alguno por las almas, no tiene cargo por los perdidos, si no tiene cargo por su propia familia, menos por los que no conoce. Ni ningún apuro, ninguna preocupación. No anuncian que el tiempo se acaba y sus seres queridos perecerán, entrando al juicio de la gran tribulación, porque sus amigos creyentes o familiares creyentes nunca tuvieron el valor de decir a ellos cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ellos. ¿Se ha enfriado su fe o nunca la tuvieron? Una de dos, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el fruto tiene que ser mostrado. En todos los tiempos, la iglesia fiel es la iglesia perseguida, atribulada. Muchos siervos de Dios dieron su vida por predicar este glorioso evangelio. Otros siguen arriesgando todavía sus vidas el día de hoy. Un cuidadoso estudio de las escrituras proféticas no puede dejar de observar que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios dirige la atención a un tiempo de prueba muy especial que involucra el derramamiento de la ira divina, de la ira justa de Dios sobre los hombres, conocido como la gran tribulación, el tiempo de angustia de Jacob, la hora venidera de la tentación, el día del Señor, y también designado por otros términos llamativos. Este periodo específico de juicio se distingue claramente de las pruebas y tribulaciones ordinarias a las que ha sido sometido el pueblo de Dios en todas las dispensaciones, en todos los periodos, y que se prometen a la iglesia de Dios en la actualidad. Dice la palabra, en el mundo, o sea, dijo nuestro Señor bendito, en el mundo ¿qué? En el mundo tendréis aflicción, tribulación, pero confiad, sed de buen ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, siempre ha habido tribulación para la iglesia, pero lo que viene será tan terrible que Dios no quiere volver a atribular a su iglesia. Durante siglos la iglesia ha sido muy atribulada, ha habido muchos crímenes contra la iglesia verdadera, pero el Señor no va a permitir esta terrible tribulación para una iglesia tan afligida como la iglesia del remanente fiel. Así que mientras Satanás sea el Dios de este mundo y los santos del Altísimo estén en esta escena, no puede ser que haya que enfrentar otra prueba y otra tribulación. Esto surge de la propia naturaleza de las cosas. El mundo como tal se opone a todo lo que es de Dios, a todo lo que es del Espíritu de Dios. Fíjate, quizá alguien está oyendo un poco disgustado porque no quería estar aquí presente. Pero sus ojos se le están abriendo porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, la actitud tremenda de rechazo se va a ir acabando por poner atención a la voz de Dios que provoca la fe, no provoca la religión, sino la fe. Entonces, el mundo como tal se opone a todo lo que venga o lo que respire de parte de Dios.
Las pruebas del cristiano surgen, por tanto, de las circunstancias adversas por las que está pasando. Como el Israel de antaño, viajando por un desierto desolado y aullante. Más que esto, existe la oposición directa al enemigo. Todos los que quieran vivir, dice el Señor a través de Pablo, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, van a sufrir persecución. Y válgame si la hemos sufrido. Tengo suficiente edad, inclusive en Cristo, para estar viendo cómo reaccionan nuestros familiares a nuestra fe. Realmente luchan contra algo que sus propias conciencias aprueban de lo que oyen. Pero el prejuicio religioso, ¿cómo le haré esto a mi abuelita? ¿Cómo le haré esto a mi madre, a mi padre? ¿O cómo le haré esto a mi religión? Realmente no has entendido absolutamente nada. Que el Señor no viene por una institución, el Señor viene por ti. Por ti en lo personal, no por una institución. Pero hay un carácter de la tribulación que los hijos de Dios en esta era nunca tendrán que conocer, porque no vamos a entrar a este período que pronto se iniciará después de la iglesia arrebatada. Y esa es la exposición a la ira divina. Por eso Pablo dice, nos gloriamos en la tribulación. Todos nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esta persecución lo que está haciendo es confirmar de que tú eres un creyente verdadero porque te están persiguiendo. Hay personas que nada más con que nos vean con la Biblia en la mano, chupan los dientes, voltean la cara y hacen una expresión de odio, aunque sea un perfecto desconocido, nada más por ver tu vida diferente y porque traes una Biblia. La gente realmente necesita a Cristo. Porque nosotros, los que ahora somos creyentes, en otro tiempo también perseguíamos. También éramos enemigos de Cristo Jesús. Éramos enemigos de los cristianos. Pero ahora, como Pablo, realmente estamos dando testimonio delante de Cristo, cómo recibimos a Cristo y cómo es nuestra vida a partir de Cristo. El Señor no te quiere informar nada más, el Señor te quiere transformar tu vida. Tanto conocimiento, ¿para qué? Este conocimiento es para que seas transformado, salvado eternamente, para que no vayas al infierno, para que no entres al tiempo donde el anticristo va a ser el protagonista de esta tribulación que viene. No estaremos aquí. Pero si tú quieres ser de este remanente fiel, de este pueblo fiel, de creyentes no religiosos, sino creyentes individualmente comprometidos con Dios, entonces recibe a Cristo como tu Salvador. Ese es el requisito. Y para recibir a Cristo como tu Salvador, la condición es que te arrepientas de tu pecado. Si ustedes observan, y aquí termino, Jesús nunca está pidiendo que confieses tus pecados si eres un incrédulo, sino que te confieses pecador, totalmente pecador. Él no te está diciendo, confiésame cada pecado que cometiste desde que tienes uso de razón. No, eso se lo dice a los cristianos, a los que ya son de su pueblo. A ellos sí les dice, si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Esto es para creyentes. Esta carta de Pablo, de Juan, es para creyentes. A los cristianos les dice, ustedes confiesen su pecado. Y a los incrédulos les dice, confiesen que son pecadores, penitentes, están perdidos. Entonces, el punto final de lo que estoy hablando aquí
es que entendamos lo que dijimos al principio, que nosotros tenemos una iglesia con un testimonio pésimo. Por eso la iglesia se ríe, pero el mundo se ríe, porque la iglesia no pesa, la iglesia no influye. Por eso ven el deterioro tremendo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le están diciendo bueno. Es una torcedura tremenda de conceptos. Los valores están torcidos. Entonces, la solución es que los creyentes verdaderos por fin abran su boca para que se abra el reino de los cielos. La gente más próxima, tu prójimo más próximo, es tu propio familiar. Si tú no les cuentas lo que el Señor ha hecho contigo y puede hacer por ellos, su sangre se te va a demandar en aquel día. Mi invitación es que veas que la iglesia de la Odisea que hoy se está cumpliendo es una iglesia pobre, rica, pero tibia, completamente fuera de lugar. No es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es una iglesia que realmente espera su recompensa en el cielo, no en el mundo con los hombres. Jesús mismo dijo: gloria de los hombres yo no recibo. Bendito sea Jesús, porque Él nos está enseñando que en medio de tanta tribulación que estamos sufriendo, no solamente los creyentes, sino el mundo entero, por todas las pandemias y todas las enfermedades y todos los temores por el terror, al crimen, a lo que está sucediendo, la única salida es entrar por lo que Jesús nos ha dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, los que están espantados, los que están afligidos, los que están empobrecidos, vengan a mí, yo les daré descanso. Echa tu carga sobre mí, dice el Señor, y yo te daré descanso. ¿Quieres descansar? Entonces ven a Cristo Jesús. Mira, Él ya tomó la iniciativa, ya está frente a ti en este momento y te está diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Este versículo que leímos al principio del estudio, en Apocalipsis 3, 20, es un versículo que está mencionando que la iglesia de la Odisea, que es la iglesia presente, echó afuera a Cristo. Por lo tanto, Él está regresando y toca a la puerta, pero le está diciendo a cada individuo de esa iglesia apóstata: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amigos, otra vez, esta es una nueva oportunidad. Es una invitación. Ven a Cristo Jesús. Es lo más maravilloso que te puede pasar. Realmente, la decisión más tremenda, importante, con repercusiones eternas, es: ¿qué voy a hacer con aquel que murió por mis pecados en la cruz de Calvario? Él resucitó para confirmar la salvación de todos los que lo reciben como Señor y Salvador de sus almas. ¿Lo quieres recibir? Esta es tu oportunidad. Vamos a orar. Señor Jesús, yo reconozco mi vida de pecado y estoy sufriendo las consecuencias. Te ruego que tengas misericordia de mí y me ayudes a creer para dar este paso, aceptando tu ofrecimiento de amor por mí. Gracias porque has tocado una vez más a las puertas de mi corazón. Y yo te abro
urgentemente para que entre, Señor Jesús. Entra en mi vida. Cambia mi vida, Señor. Dame una razón para vivir. Dame un propósito. Quiero conocerlo. Quiero conocer tu proyecto de vida para mí. Pero sálvame, Señor, para no perecer jamás. Y te doy gracias por recibirme a la familia de Dios. El día de hoy me rindo. Te entrego mi voluntad para que cumplas tu propósito en mí. Dios eterno, gracias por tu Hijo, porque en su nombre te lo pido todo. Amén. Eso es todo. Simplemente les recuerdo lo que dice la palabra, que ya lo han oído también. Cuando dice claramente en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué hermoso saber eso. Las cosas viejas pasaron. Prometió que jamás se acordaría de mis pecados y me da una oportunidad para una vida nueva. No te la pierdas. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios y que Dios les bendiga y síganse cuidando. Hasta luego.